Buenos días, estamos en la clase de textos literarios 1, esperando el ingreso de los alumnos. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, vamos a esperar la llegada de los compañeros, ¿de acuerdo? A ver dónde andan. ¿Y qué, profe? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Ya que salir, No, pero ¿cuándo salimos o qué? falta como un mes, No, pues no. más o menos. ¿Tú eres de ahí de Cheveste también? No, de los castillos. De los Barrón, Creo que sí. ¿eh? Sí, La mitad son Barrón, ¿verdad? sí. Muy bien, ahí viene Regina, vamos a ver qué dice. ¿Por qué no participas, José Roberto? Ah, sí, sí participas. Ya vi. Ahí andará Regina. Buenos días, profe. Hola. En inglés participaste mucho. A ver si en literarios también. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, en lo que llegan hoy cerramos este tema. Estamos trabajando la literatura latina. Dijimos que se inicia en Lacio, una región de lo que hoy es Italia. Se extiende el imperio romano, con el tiempo se convierte en el país más poderoso, más bien imperio, más poderoso del mundo, conocido hasta entonces, y nos deja una literatura que está basada en gran parte en la literatura griega. Obviamente también los romanos escribieron sus obras, y es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Las geórgicas, las bucólicas, etcétera. Pero hoy complementamos. Así que pónganle ahí actividades, please, en lo que llegan. Urge que todos participen, porque este es en gran medida el promedio. Muy bien, primera actividad. A ver, van a investigar la leyenda de Rómulo y Remo. A ver qué sale. Investigar la leyenda de Rómulo y Remo. De ahí se deriva el nombre de Roma, justamente. Con calma. Profe, Mande. repetir, por favor. Es que se ¿Perdón? cortó y no escuché. A investigar la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Ya escuchó? Sí, Regi. Regina. Ok. ¿Qué fue o qué es o en qué consiste la leyenda de Rómulo y Remo? Yo quiero poner puros 10, si ustedes no quieren, pues ¿cómo está eso?
Rómulo y Remo. Debe haber 12 alumnos y hasta ahorita tenemos a los más cumplidos. Profe, Diga. ya lo busqué. Adelante, adelante. Ya. ¿Te lo leo? Sí. Cuenta la leyenda que Rómulo y Remo son hijos de Marte, el dios de la guerra y de la princesa de la tierra. Del amor entre ambas fuerzas inconmensurable nació los fundadores de Roma, un príncipe que logró escapar de la catástrofe de Troya. Sí, es, ahorita hablamos de él. Muy bien, su puntito. Roberto, ¿tienes algo? Sí, profe. A ver. Dice dice la leyenda que Asconi, hijo de Heroe Trayono, Eneas, hijo de Venus y de Aquiles, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. A pesar de ellos, Marte y Dios de la guerra, engendró una rea Silvia a los mellizos, Rómulo y Remo. Ya, profe, ya es todo. Muy bien. Ahí hablaron del dios Marte. Ahí viene Eduardo. Deja ver qué dice. Los romanos, decíamos, le imitaron la mitología y gran parte de la literatura griega. Entonces, para ellos, el dios de la guerra fue Marte, porque en ciertas épocas el planeta Marte presenta en su figura un color medio rojo en cierta época del año y los romanos lo asociaban con la sangre que se vierte, que se derrama cuando las guerras. Entonces, Ares era el de la guerra en los griegos y Marte en los romanos. Y cada pueblo tenía sus dioses que los protegían y otros tantos que los castigaban, como lo vemos en la Ilíada y la Odisea, en la literatura griega. Entonces eran dos hermanos, Rómulo y Remo, fueron abandonados en un bosque y fueron creados por una loba. Con el tiempo crecen y ambos quieren ser el primer gobernante de Roma, de lo que sería Roma, que empezó con un caserío, con un conjunto de casas así medias sencillas. Entonces Rómulo se aventaja y mata a Remo y se erige como el primer emperador, de ahí el nombre de Roma, Rómulo. E incluso hay una ciudad muy importante en Roma, en Italia, que se llama Remo, famosísima porque se hacen festivales de música a nivel mundial, así como en Viña del Mar en Chile, ¿no? Entonces ahí está una leyenda. Ahí viene, ya llegaría Aixa y
Eduardo. ¿Cómo, profe? No digo que si ya llegarían. Ah, sí, ya. Estamos finalizando el tema de la literatura latina o romana. Investigaron lo que era la leyenda de Rómulo y Remo. Ahora van a investigar, please, quién fue Eneas y a qué se le llama Eneida. ¿Quién fue Eneas y a qué se le llama Eneida? A ver qué sale por ahí. ¿Quién fue Eneas y qué es la Eneida? ¿Quién fue Eneas y qué es la Eneida? Estos puntitos van directos ya al segundo parcial. Profe, ya tengo lo de quién fue Eneas, ¿lo leo? Sí, claro. Eneas era el hijo del príncipe Dardanio Anquises y de la diosa Afrodita, Venus de la mitología griega. Sus hazañas como caudillo del ejército troyano son relatadas en la Ilíada de Homero y su viaje desde Troya, guiado por Afrodita, que llevó a la fundación de Roma. Así es. ¿De quién fue hijo de los dioses Afrodita y quién? Anquises y de la diosa Afrodita. Sí, eran los dioses, bueno, unos de los dioses tantos que tenían los griegos. Sí, Eneas se le considera el fundador de Roma. Era un príncipe troyano. Ahorita lo platicamos. No sé si alguien tenga otro dato. Yo, profe, A ver, dice Eneas era el hijo del príncipe Dardiano Inquises y la de diosa Afrodita, Venus en el mitología romana. Sus hazañas como caudillo del ejército troyano son relatadas en la Yada de Homero y su viaje desde Troya guiado por Afrodita que llevó a la fundación de Roma. Fue relato por Virgilio en el Ineida. así es. Muy bien, ahorita explicamos. Entonces, Eneas fue lo que llamaban en aquellos días una especie de semidios, que era el producto de la unión de un dios o diosa con un ser humano, ¿no? Aquiles, entre otros, eran considerados semidioses, parte humana y parte divina. De ahí el nombre de la Eneida por el príncipe Eneas. ¿Alguien tiene algo más de Eneas, de la Eneida? Para que no nada más llueva en el cielo, sino que haya lluvia de puntos. ¿Qué es la Eneida? Algunos datos de Eneas. Y aquí los consignamos en el cuaderno de participaciones. Urge poner dieces. Rásquenle a Google a ver qué sale a doña Wikipedia. Alguien que nos diga qué es la Eneida. Profe, yo algo. Sí,
Adelante. ¿Lo leo? Sí. La Eneida es un poema épico latino escrito por Virgilio entre 26 y 16 a.C. que cuenta la historia legendaria de Eneas, un troyano que viaja a Italia, donde se convirtió en el antepasado de los romanos. Así es. Ahorita lo platicamos. Ahora Ixa no quiere participar. ¿Verdad que no, Ixa? Sí, lo dijiste bien, es un poema épico. Épico se refiere a la narración de un hecho extraordinario. Puede ser el protagonista un personaje, un pueblo, una guerra. Entonces, la épica relata hechos de grandes dimensiones. En este caso, la fundación de Roma. Recordando un poco, decíamos que se desata una guerra terrible entre griegos y troyanos por el rapto de una princesa llamada Helena por parte de París. La reina Helena es raptada por París. Helena era griega y París troyano. Nomás que estaba casada. Se la lleva y el esposo, junto con su hermano, el rey de Esparta, Agamenón y Menelao, reyes de la Grecia y de Atenas y de Esparta, se unen y con la ayuda de los dioses van a rescatar a Helena, pero se topan con una muralla que era literalmente infranqueable. Entonces los griegos, al no poder penetrar, urden un plan, una estrategia de todo el mundo conocida como la elaboración del caballo de Troya. Hacen creer a los troyanos que se dan por vencidos, dejan por ahí a un espía que propaga la noticia de que se van los griegos y como agradecimiento a los dioses que les ayudaron, les dejan una ofrenda, el famosísimo caballo de Troya. Y en él, dentro de él están los mejores guerreros. Los troyanos primero se sorprenden de ese caballo. Ahí lo dejan en las afueras y empiezan a festejar la victoria. Y una vez que se embriagan y festejan y están medio fuera de sí, abren las puertas, meten al caballo, siguen celebrando, se quedan dormidos, salen en un momento determinado les hacen una señal a los griegos que estaban ocultos, a los demás griegos, salen los mejores guerreros del caballo y empieza la matanza, ¿no? Y entran los demás griegos, la retaguardia, incendian Troya, se llevan a las mujeres como esclavas, son conducidas por Ulises u Odiseo, y Eneas, que era un príncipe troyano, escapa, se lleva a sus dioses con algunos seguidores y escapa y con la ayuda para variar, de dioses y diosas, logra salir del peligro y con el tiempo funda la ciudad de Roma. Entonces, estos relatos se narran en la Eneida, que es considerado el poema nacional de la literatura romana de aquellos días, la fundación de Roma, que con el tiempo dijimos sería el imperio más poderoso del planeta, hasta entonces conocido todos los territorios que conquistó Roma, y no se salvó España. Roma conquista España y le transmite la cultura, luego España nos conquista a nosotros y nos transmite también la cultura, entre ellos el idioma. El latín que hablaban los soldados se mezcla con el latín que hablaba el pueblo y de ahí surge, perdón, el latín que hablaban los soldados se mezcla con el dialecto castellano que hablaban los españoles, con el aragonés, etcétera, y de ahí de la fusión o unión del latín con el dialecto castellano surge el idioma español,
que evoluciona y llega a ser un idioma universal, ¿no? Y es el que hablamos nosotros. Y la influencia del latín es muy grande. De cada 100 palabras promedio que hablamos, un porcentaje de 60 palabras se derivan del latín, otras del árabe, del griego. Acuérdense que los árabes conquistaron España 800 años y también dejaron miles de palabras. Guadalupe, Guadalajara, almohada, alelí, ajedrez, todas esas son palabras árabes. En matemáticas, números arábigos, se llaman así por los árabes que fueron excelentes matemáticos. Muy bien. Dentro de la literatura romana hubo algunos subgéneros. A ver, alguien que nos investigue a qué se le llamaba o qué es la oratoria. Para poner puntitos. Oratoria. ¿En qué consiste la oratoria? Y ahorita pasamos lista. A ver, para pasar lista, investiguen, apúntenlo para que no se les olvide mientras paso lista. Van a investigar qué es la oratoria, qué es la retórica y a qué se le llama también epístola. Oratoria, retórica, epístola, mientras paso lista. Vamos a ver. Vamos a pasar lista y ahorita participamos. Andrade López, Luis Fernando, Presente. Cruz Reyes, Vero, no sé qué le pasó. Valeria, José Roberto, Espinosa, Presente, profe. muy bien. Diego Emiliano, Eduardo Guerrero, Presente, profe. ok. Jonathan Yael, López Araiza, Aixa, Presente, profe. oh, Carlos, ay, Carlito. Torres Martínez y Regina, Presente. muy bien. Ya está, en cuanto tengan algo, lo leemos. Tengo lo de la oratoria, profe. Sí, sí, ¿Se lo leo? sí. Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar, es también género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico, entre otros. Esta finalidad de persuadir al destinatario es la diferencia de la oratoria de otros procesos comunicativos orales. Así es, sí, la oratoria viene de oratio, oración, orar, sinónimo de hablar. Y en la Roma antigua era una profesión, la oratoria era practicada por los oradores, entonces consistía en decir discursos, hoy le llamamos discursos, por ejemplo, los de los políticos, aunque muchos políticos de hoy día no escriben sus discursos, tienen gente especializada que se los escribe, y nada más les ponen el papelito ahí para que ellos lo lean y lo comenten.
En la Roma antigua, un orador o alguien que hablaba en público era considerado un excelente artista de la palabra, sobre todo hablada. Un orador era el que hablaba ante un público con temas generalmente de política, de situaciones sociales, y era considerado en gran estima. Ser orador bueno era lo máximo en la Roma antigua, y sus discursos los decían en las tribunas, ¿no? Lo que hoy sería el Congreso, acá en los políticos, allá con las cámaras de diputados, o en las campañas como por ejemplo las que hubo hace poco para elegir gobernantes. Entonces un orador era alguien que hablaba en público, y si era bueno, era considerado en gran estima. ¿Y la retórica qué será? Ya le puse punto a Eduardo. Yo la tengo, profe. Muy bien. La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficiente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. Las palabras provienen. Así es. Un orador es el que habla, pero nada más es por hablar. Entonces ahí, ¿con qué se va a auxiliar? Con la retórica. La retórica es el arte de hablar y escribir bien, de hablar bien en público y escribir. Es decir, la retórica consiste en el manejo de un lenguaje selecto, escogido, refinado, adecuado según al tipo de gente que va a escuchar el discurso, y generalmente está conformado por lo que se llama justamente así, figuras retóricas o figuras literarias que le dan belleza al texto, al escrito. Ahí entran en juego lo que es la metáfora, la comparación, la paradoja, etcétera, que se llaman figuras retóricas o literarias, y consisten en darle belleza, elegancia, estilo al discurso que va a decir el orador, o bien un texto también de carácter escrito. La epístola, ¿quién la tiene? Yo, profe, A ver, José Roberto. dice epístola del griego gitoa, tiotoa, epítole. Es un sinónimo de carta, un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o emisor. El escritor de la redacta y envía, y el destinatario o receptor. El uso del término suele explicar un registro oculto o un texto literario. El género epístola. Así es. Epístola es sinónimo de carta, así de sencillo. Por ejemplo, tenemos en la Biblia una parte que se llama Los Hechos de los Apóstoles, y ahí San Pablo, los que conozcan algo de esto, se dan cuenta que escribía cartas de carácter religioso, social, a las primeras comunidades cristianas que se fueron asentando en aquellos lugares, para animarlos, para darles noticias de lo que se iba perfilando como el cristianismo. Por eso dice epístola a los atenienses, o sea, una carta dirigida a los habitantes de Atenas. Cartas, simple y sencillamente, son las famosas epístolas. También los griegos, los romanos diseñaron una literatura de carácter didáctico. Didáctico quiere decir que deja una enseñanza, y esto también fue imitación de los griegos, y entre ellos destacó la fábula. Alguien que nos investigue qué es la fábula. Eso entra en la literatura didáctica, sinónimo de dejar una enseñanza. ¿Qué será la fábula?
alguien que nos haga el favor de... que investigue y lea qué será la fábula. Yo lo tengo, profe. Adelante. La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante, por eso suele estar acompañada de una moraleja, es decir, una enseñanza explícita sobre la interpretación del relato. Así es, moraleja, una enseñanza moral. Moraleja es enseñanza sencilla, breve. Y en la fábula aparecen como protagonistas seres humanos, animales, la zorra, el cuervo, la tortuga, la liebre, fuerzas de la naturaleza, un río, un mar, un arroyo, una flor, etc. Por último, alguien que nos investigue una fábula pequeña y la lea y le ponemos puntito. Una fábula pequeña que la lee y la comentamos. Así sencillita. ¿No aparecen? Simplemente la leemos y listo. ¿NO o SI? SI. Bueno, en vista del éxito, terminamos el tema de la literatura latina. Dijimos que se inicia en Lacio, el latín se convierte después en la lengua oficial. Incluso fue utilizado el latín mucho tiempo como lengua de carácter cultural, tanto en la ciencia como en las artes. Y hasta la fecha se sigue utilizando en la ciencia. Cuando se descubre una nueva especie o un nuevo ser vivo, un animal, lo que sea, se le pone el nombre en latín, el género y la especie, para facilitar el conocimiento a nivel mundial por parte de los científicos. Es decir, todavía se utiliza en ese renglón el latín. Conquistan los romanos Grecia, se maravillan de su cultura y la absorben y le dan sus características propias. Se desarrolla así la literatura latina o romana por Roma, que se convierte en gran imperio y posteriormente en un país. Antes eran ciudades-estado. Venecia era independiente de Milán, etc. Se unifican y se convierten en lo que hoy llamamos Italia, ¿no? El país. Y nos dejó obras excelentes en el mundo literario, y la que destaca es la Eneida, considerado el poema nacional, cuyo contenido es la fundación de Roma por parte del príncipe Eneas, que escapa de los griegos en la guerra e incendio de Troya, alimentados por una leyenda de Rómulo y Remo como personajes principales, amamantados por una loba en el bosque, es una leyenda, y
con eso da inicio a lo que sería el gran imperio conquistador de la Roma antigua. Muy bien, con esto finalizamos y la siguiente, si Dios nos da vida, vemos otro tema distinto. Que tengan un excelente día todos ustedes. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Pues es profe.